Un saludo a nuestros suscriptores y a todos aquellos que se interesan por nuestro proyecto NEMS. Tengo el placer de inaugurar el calendario de Adviento que hemos elaborado en NEMS. Queremos regalaros cada día un comentario de un canto que resuena durante el Adviento o una reflexión en torno al canto gregoriano. Confío en que lo disfrutéis tanto o más cuanto nosotros disfrutamos preparándolos para compartirlos con todos vosotros. Voy a comenzar este calendario de Adviento con el introito Ad te levavi, repertorio de la misa, el primer domingo de Adviento, considerado, por tanto, el comienzo del año litúrgico con la espera del advenimiento de nuestro Salvador. Sus cantos de este primer domingo de Adviento, poseen una riqueza muy peculiar. Cabe recordar que el papel de un canto bíblico, como es el caso del canto gregoriano, es hacer resonar la voz de Dios mismo, que en el canto, la voz de la asamblea, hace presente y actual aquello que se proclama y se canta. Este introito, cuyo texto corresponde a los 4 primeros versos del Salmo 24, dice así: Ad te levavi animam meam, Deus meus in te confido non erubescam. Neque rideam mei inimici mei, et enim universi qui te expectam non confundentur. Hacia ti, o a ti, Señor, levanto, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no me sienta por ello avergonzado, ni se burlen de mí mis enemigos, porque todos los que en ti esperan, o esperamos, no serán decepcionados, defraudados ante esta expectativa. El cantor se presenta ante Dios elevando hacia él su alma, su corazón, sursum corda. Al comenzar el prefacio cantamos. Siguiendo la lógica de los tiempos verbales del latín bíblico, este levavi es un tiempo está en pasado perfecto, pero implica una acción que dura y que llega hasta el presente, de ahí que se pueda traducir por un presente. Esta confesión hace a la esencia misma de la Eucaristía, es la elevación del corazón a Dios. De este modo el Adviento comienza con esta elevación del alma al Señor. La ascensión de la plegaria del cristiano, llamando en efecto a su Salvador, pidiéndole que venga, se produce antes de que Él descienda. Este primer canto del repertorio de la misa comienza con una gran A. Es una curiosidad. Primera letra del alfabeto, este signo de Cristo como alfa y omega, alfa, origen y punto de convergencia de toda la oración y la meditación que la Iglesia realiza mediante el canto gregoriano a lo largo del año litúrgico. También muy curioso porque sucede lo mismo con los cantos del oficio, con las responsorias Aspiciens Alonge, esta pieza que inaugura también el Adviento con esta gran A. El introito Ad te levavi se presenta en general como una gran invocación. Dicho carácter se resume y destaca especialmente al principio del segundo inciso textual, donde la línea melódica subraya con decisión la invocación Deus meus. Deus meus. La primera frase de esta antífona de introito, compuesta en modo octavo, el sol como nota fundamental, a finalis, y el do como dominante o tenor. Este introito entonces comienza con el sol. Sin embargo, en lugar de subir inmediatamente hacia el agudo, hacia el do, la melodía desciende hacia el grave, al re, para elevarse nuevamente a la nota fundamental del modo octavo. Ad te levavi. Esta construcción musical, partiendo de la fundamental, de la nota fundamental y volviendo a ella desde el grave, prepara la subida melódica, la ascensión del alma a Dios en el do. Se mantiene en el do, la melodía se mantiene en el do con este desarrollo unisónico y vuelve a la cadencia en torno al sol. Sigue después la exclamación de la que hablaba anteriormente, Deus meus, que busca otra vez el do, que pasa a ser la cuerda importante hasta terminar toda la frase. En este inciso, Deus meus, continúa entonces el movimiento sol-do, pero con un gran predominio del do. Estamos en las alturas a las que subió el clamor de inicio.
Deus meus, in te confido non. Tras el desarrollo de la trístrofa en este do para pedir non, la melodía desciende a la firmeza del sol, donde reposa muy firme y segura de que no se verá avergonzada. Non ero vesca. Para reforzar esa confianza, la segunda frase musical retoma el clamor del non, neque ridean mei nimici mei. En efecto, el neque, que es otra súplica, no ser la burla de los enemigos, se sigue moviendo en torno al do, la cuerda preferida en esta segunda frase. En cambio, la melodía vuelve al ámbito del sol en la cadencia de esta segunda frase para hablar de sus enemigos. Neque rideant me inimici mei. Para concluir, la última frase, Eterni in universi qui te spectant, non confundentur, brilla con una melodía adornada alrededor del sol, la nota fundamental, que da robustez a lo que se está diciendo y total confianza en que así será. Pero lo más bello es sin duda el verbo spectant, un hermoso giro melódico que se desarrolla en este verbo. El ascenso melódico regular, fuerte, presenta la plena confianza que anida en todos los que ponemos nuestra confianza en Dios. Et in universi qui te spectant, non confundere